Finalmente ha salido al mercado el Marvel Rivals y es exactamente todo lo glorioso, original y divertido que hubieras esperado de un hero shooter en 2016. Y aunque este nuevo PvP de equipo llega unos 8 años tarde para impresionarnos, ha conseguido ser una verdadera experiencia fresca a lo que ya habíamos visto en anteriores grandes éxitos y fracasos del género, que todos han querido revolucionar la fórmula sin literalmente ofrecer algo nuevo, pero Marvel Rivals mete los suficientes ingredientes conocidos para olvidarte un rato de que Overwatch 2 existe y que abraces todas las referencias que Marvel ha insertado cuidadosamente en el lóbulo frontal de tu cerebro a lo largo de 15 años de su universo cinematográfico. Porque si algo es verdaderamente esencial y no puede fallarte en la fórmula de un hero shooter, es obviamente que todos sus personajes o héroes sean queribles, atractivos y sobre todo memorables. Que esto es un hero shooter, por el amor de Dios. Es sorprendente la cantidad de desarrolladoras que olvidan esto. Que si tus personajes son más olvidables que un Pokémon de tercera generación o no tienen algo bueno y hasta rico que ofrecer, ya te puedes ir olvidando del éxito de tu franquicia. Tienes que pensar a futuro y darle chamba a los fans y creadores de contenido para que puedan lucrar y alimentar a sus familias durante años con tu creación. Y en el caso de Marvel Rivals, ni siquiera tengo que mencionar las posibilidades infinitas de aprovechar un elenco de personajes y héroes tan enorme como es el universo de Marvel. Aquí hay una mina de diamantes en bruto y lo único que hacía falta para minarlo era un formato de All Stars que no se muriera rápido y que la banda sí quisiera seguir jugando. Y aunque muchos lo han intentado y fracasado de formas tan estrepitosas como Concord, Marvel encontró finalmente la fórmula para no innovar prácticamente en nada, pero darle la combinación perfecta para que su juego se sienta fresco y a la vez familiar, porque todos sus modos de juego, mecánicas, mapas y sistemas de recompensas ya los has visto en un sinfín de juegos como Paladins y Overwatch. Tanto en sus personajes como sistemas, el juego es súper intuitivo y se explica solo, salvo en la parte de las sinergias de sus personajes, la cual sí es una verdadera innovación, pero de eso hablaremos más adelante. A estas alturas, es inevitable tener que comparar a cualquier hero shooter con Overwatch. Y sí, ya sé que todos estamos hartos de tener que mencionar al juego y usarlo como comparación después de más de 8 años, pero es bastante imposible no hacerlo, cuando ambos juegos tienen a dos viudas que casualmente son francotiradoras y llevan un tremendo par de balísticas. Balísticas totalmente innecesarias y realistas al kit táctico de una francotiradora. Es imposible no ver ese plagio o inspiración. Y lo mismo pasa con Hawkeye, que obviamente te va a recordar a Hanzo, pero con una espada que refleja cosas como la Yagenji, un tipo de habilidad que no esperarías en un arquero y que le da un estilo ofensivo extrañamente original al Hanzo de este universo. Personajes que te recuerdan mucho a Overwatch, tienen habilidades distintas, son el gran logro de la fórmula de Marvel Rivals. Todas estas habilidades y arquetipos ya los has visto muchas veces antes, y sin embargo, se sienten nuevos gracias a los personajes y el mismo entorno en el que te los presentan. Además de que los roles de los personajes no están tan definidos como quieren que creas. Que sí, que tenemos los típicos DPS, tanque y support, pero con unos nombres más rebuscados como duelista, vanguardia y estratega, que al final son la misma cosa de siempre, pero la mezcolanza de habilidades permite que cada personaje tenga una flexibilidad increíble que le permite adaptarse a diferentes tipos de enfrentamientos. El mejor ejemplo es la diferencia entre Widowmaker de Overwatch y Black Widow en Marvel Rivals. Mientras que a la Widow original es muy fácil hacerla a pedazos si la encuentras de cerca o le cortas distancia, la Black Widow de Marvel Rivals va con una macana eléctrica y un patadón para que le llames mami si pensabas acercártele demasiado. Una combinación de armas y recursos bastante extraña en un personaje que pretende mantener cierta distancia, pero que hacen una enorme diferencia en lo justo o injusto que sientes cada enfrentamiento. Y estos detalles los encuentras en muchísimos personajes, los cuales son un poco más flexibles en sus estilos. Que eso de las sinergias de personajes son un detalle que a mí me encantó, que recuerdo cuando era un niño y jugaba al Chrono Trigger, se me hacía loquísimo que mis personajes pudieran ejecutar ataques en combo o cruzados, y que Marvel Rivals rescate este concepto tan simple y genere una combinación de talentos entre grupos de personajes, me parece algo muy divertido. Muchas de estas sinergias son brutales, como la de Widow y Hawkeye, que te permite infligir daño golpeando las imágenes estáticas de tus enemigos, justo como lo hace la habilidad final del arquero. Lo bueno es que ninguna llega a sentirse lo suficientemente obscena como para obligarte a ir siempre en sinergia con tus compañeros. Es divertido hacerlo, pero no es obligatorio, aunque si pudiéramos empezar a normalizarlo, sería grandioso, la verdad. Digo, para aprovechar la maldita mecánica que ya de por sí está ahí. El juego viene con 33 personajes completamente disponibles para que no tengas que grindear tu trasero durante horas para desbloquear a cada uno de ellos, o sufrir con estúpidas rotaciones semanales.
puedes jugar con todos desde el día 1 y esto es algo que sí o sí debería dictar un nuevo estándar en todos los free to play con héroes. Marvel respeta el tiempo del jugador y no te pide grindear como animal para poder jugar con el personaje que más te llama la atención, que luego desbloqueas un personaje que nomás no te gustó y quedas como estúpido cuando tienes que volver a grindear solo para encontrar a otro que sí te guste. El FOMO no existe cuando hasta los pases de batalla del juego no van a expirar. Algo que personalmente me encantó y que creo que es tan simple, pero hace toda la diferencia, son los entornos destructibles y los cambios en el mapa conforme avanza la partida. Este tipo de diseños agregan muchísimo dinamismo y permite que las cosas se descontrolen cuando tu equipo pensaba tener el control de ciertas zonas que luego pueden cambiar. Ya sabemos que la destrucción de mapas no es algo nuevo, pero piensa en lo diferente y agradable que sería ver algo como esto en Overwatch. Probablemente algún tryhard se le reventaría una vena de ver algo que no puede controlar, pero es justamente el caos lo que agrega variables divertidas en cada partida. Y hablando de caos y variables, pinche juego todo loco. Si pensabas que Overwatch era muy caótico, es porque no has visto al Marvel Rivals. En cada maldito momento, algo está pasando en la pantalla, ya sea un güey todo salvaje que se te lanza encima y empieza a lanzarte golpes como si estuvieras en un estadio, o simplemente por los proyectiles y habilidades del resto de los personajes que vienen en tantas direcciones que nunca sabes realmente lo que está sucediendo. El ruido visual es demasiado, más del que quisieras en un videojuego, pero al menos los objetivos son bastante obvios y sabes lo que tienes que hacer. Algo de lo que poco se habla sobre este juego es que cuenta con un sistema de repeticiones integrado, y para un jugador de Valorant promedio, esto es un sistema que llevamos más de 4 años pidiendo y que tal vez nunca lleguemos a tener, porque si bien no a muchos usuarios les interesa almacenar sus partidas, para cualquier creador de contenido es indispensable tener un sistema que te permita recuperar las buenas partidas. Además, el mismo Marvel Rivals hace una selección de tu mejor highlight para que incluso sea más rápido si quieres hacer un recopilatorio para un video con un edit de esos todos rancios y con música que dé cringe. Otro aspecto que es sumamente destacable son los visuales y las animaciones, las cuales están increíbles y son un verdadero 20 de 10. El aspecto colorido y simulación de cómic son obviamente la decisión correcta para este universo, que incluso los diseños de los personajes se sienten bonitos y bien representados a su canon, aunque a mucha gente no le haya gustado el Wolverine trailero Arcane, pero del resto, habrá muchas skins que definitivamente querrías comprar o tener. Lo que sí, es que el juego no es para nada amigable con tu computadora, ya que muchísimos usuarios han reportado que ni siquiera pueden correrlo o que tienen múltiples crasheos. En mi caso, incluso con una Nvidia 740 me corre regularzón, con las típicas horribles caídas de frames y una media de 100 cuadros por segundo, metiéndole a todo y el DLSS para que jale, por lo que todavía le falta bastante optimización a este juego antes de que pueda correr al nivel de estabilidad de Overwatch. Ahora, lo que no está tan chingón es el maldito desbalance que existe entre personajes. Bro, tan solo por meter un ejemplo, el Hawkeye te tira de solo 2 troncos, con uno en la cara y otro en el cuerpo puede llegar a ser suficiente para mandarte al otro lado. Personajes como Magneto deberían sentirse brutales, y aunque la banda dice que es el mejor tanque luego de Venom, yo les juro que no consigo entender bien esta fusión de Sigma y Zarya, que se siente más lenta que la justicia en mi país. A pesar de contar con un roster tan extenso, muchos de los personajes se sienten muy similares entre sí, sobre todo con las mecánicas de disparo, y es que las armas de muchos de los personajes meten demasiado daño si sabes mantener la mira sobre la cara de un enemigo, y con un cargador es suficiente para tumbarte a cualquiera si apuntas bien con personajes como el Winter Soldier y el Castigos. Mientras que los personajes de melee, aunque son bastante divertidos, no se sienten tan bien como debieran, que eso de acercarse al enemigo y sortearle una verguiza está muy chido y todo. Y aunque es uno de los pilares que diferencian este juego con el resto de su competencia, no consigue sentirse lo suficientemente significativo como para reemplazar a muchos de los personajes con ataques a distancia. Pero no hablemos de Venom. Venom es el mejor tanque del juego, y no se aceptan opiniones contrarias. ¿Se acuerdan cuando nos burlábamos de los cambios en Overwatch para agregar pasivas de curación? Bueno, en esta madre es urgente que también lo hagan, que los puntos de curación son muy difíciles de encontrar, y como en casi todos los juegos de este tipo, nadie quiere ser el support. Todos quieren ir daño y hacerse las cabras, pero si hay un rol indispensable y sumamente poderoso en Marvel Rivals, es el de los estrategas. Nunca se había sentido tanto el impacto de los healers como en este juego, y si nadie los lleva, lo vas a sufrir de verdad, porque curan un chingo y te meten más daño que el aceite barato. Por lo que sí o sí, vas a necesitar que alguien se sacrifique por el equipo y lleve aunque sea un estratega si quieren ganar. Ahora que si alguien está preocupado por el aspecto competitivo de este juego, le va a tocar esperar sentado a que se hagan muchos ajustes y correcciones para si quiere llegar a ese punto. Y aunque el juego tiene el modo torneo y ranked, queda claro que Marvel Rivals hará lo necesario para tener ese pastel, que ya quedó más que comprobado que si un juego no tiene una escena competitiva, la comunidad simplemente lo entierra.
Y aunque en este aspecto sería grandioso que pudiéramos disfrutar de un juego sin tener que estar preocupados de si podríamos llegar a vivir profesionalmente de él, nos toca cruzar los dedos para que no hagan el mismo cagadero de Overwatch para complacer a unos cuantos tryhards. Al igual que cualquier juego gratuito en lanzamiento, el principal pecado de Marvel Rivals es la falta de variedad en modos de juego. Y a decir verdad, me pregunto si esto será siempre así, que a todos los juegos últimamente les vale madres meter buena variedad en sus lanzamientos. Con 2 o 3 modos de juego, dan por sentado que todo está perfecto, y si tienes ganas de quejarte en este caso, mejor no estés chingando, que es un juego gratis, que te podrán dar un palo y una piedra, a ver si eso sí te gusta. Y aunque es más que obvio que el juego irá implementando nuevos modos de juego en el futuro, tampoco es como que no le vendrían bien la variedad en este momento tan importante como sus primeros días de vida. Ahora, sobre un tema importantísimo y que no debe quedarse fuera, es la monetización de Marvel Rivals. El juego cuenta con una moneda universal dorada con la que puedes comprar el pase de batalla o convertirla en otra moneda con la que puedes adquirir skins y cosméticos dentro del juego, lo cual puede sonar un poco confuso, y realmente lo es, ya que puedes conseguir un poco de ambas monedas a través del pase de batalla. Y en el caso de la moneda para cosméticos, el juego te pone algunos desafíos semanales y de evento para que puedas ir juntando moneditas y comprarte la skin que quieres en un mes o varias semanas. Esta parte no está bien definida, y aunque puedes adquirir un poco de ambas monedas de formas gratuitas, el sistema recuerda mucho al de los juegos móviles chinos. Un poco de monedas para no frustrarte, pero la suficiente cantidad para que prefieras poner tu dinero primero antes de grindear durante semanas por algo que quieres. Sobre los pases de batalla, su modelo es sumamente parecido al de Fortnite, en el que tienes diversas páginas con cosméticos y que puedes ir desbloqueando lo que prefieras con la moneda específica del pase, la cual obtienes haciendo diferentes desafíos en partidas. Siendo realistas, este primer pase de batalla y evento se siente bastante pobre, pero sigue siendo entendible por ser su temporada de lanzamiento y porque este es el nuevo estándar mediocre en la industria. Seguramente se pondrá mejor conforme avance el desarrollo y ya se irán incluyendo skins más decentes. Hay muchas cosas que Marvel Rivals hace bien y que debido al mediocre estado de Overwatch solo le basta con mantenerse con vida, algo de tiempo para triunfar y conseguir tener un espacio en este género que ya está demasiado sobreexplotado. Porque si este juego hubiera salido hace 8 años, por supuesto que la hubiera roto y la historia de Overwatch sería una muy diferente. Sin embargo, nuestra mente ya ha sido vulnerada por el impacto de Overwatch en la cultura general y por ende es imposible que otro hero shooter tenga la oportunidad de romper esa frágil membrana otra vez. Sobre todo, cuando en este mercado ya hemos visto tantos éxitos y fracasos, y aunque nunca en la perra vida habrá otro tan estrepitoso y lamentable como el de Concord, sabemos que solo el Team Fortress 2 es verdaderamente inmortal, y el único que puede destruir a Overwatch es exactamente Overwatch. Pero Marvel Rivals tiene los números, y la IP lo suficientemente grande para lograrlo. Si bien el juego no consigue ser tan adictivo como para que los jugadores de otros géneros decidan abandonar sus juegos principales, de momento tiene unos números bastante buenos e impresionantes en Steam, con más de 400,000 jugadores en promedio durante su semana de lanzamiento, un número que es más del doble que los de otros FPS como The Finals durante su lanzamiento, y esto sin considerar a los jugadores de consolas, con las cuales afortunadamente existe crossplay para que no te quedes fuera de jugar con tus amigos. Está claro que mucha gente está tan desesperada por poner a dormir al Overwatch que encuentran en este juego la única oportunidad de empezar de cero. Sus decisiones cuestionables sobre el balance y monetización han dejado mucho que desear, y si bien podemos argumentar que el balance podría estar en su peor momento, está claro que la edad ya le pesa muchísimo a un juego que no ha encontrado una verdadera forma de innovar más allá de su repetido y quemado estilo de PvP. Los números e interés que existe en el juego lo demuestran, que muy lejos estamos ya de los 35 millones de jugadores que Overwatch tenía en el 2017, y aunque la cantidad de jugadores actuales no son para nada despreciables, muchos estaban esperando esta oportunidad para saltar a un nuevo barco con colores más frescos. Y ese barco se llama Marvel Rivals, al cual le basta con meter una buena mano en su optimización, agregar a chingos de personajes que serán todo un perro éxito cuando salgan como Deadpool, y con un poco más de contenido será suficiente para que Overwatch se derrumbe a sí mismo. El gameplay de Marvel Rivals es sumamente divertido, y al ser en tercera persona, se libera de la claustrofobia que puedes llegar a sentir en un hero shooter cuando tienes una mayor percepción de tu entorno, además de que es la mejor forma de apreciar las skins que te compras, lo cual es obviamente intencional. La única debilidad de Marvel Rivals es justamente que no consigue convencerte de dejar tus otros vicios. Es divertido, sí, pero algo le falta para que quieras soltar algo como Valorant, Fortnite o incluso Call of Duty. Tal vez es el aspecto poco pulido que tiene, o quizá una sensación más profunda de que aunque esto es nuevo, al igual que regresar con tu ex, que parece haber cambiado, todo se siente extrañamente familiar y predecible.
Por lo que eso sería todo. Cuéntame en los comentarios qué te pareció el Marvel Rivals y si consideras que es un juego que está aquí para quedarse. No te olvides de suscribirte al canal y dejarle un like para que sigamos haciendo más revisiones como estas. Si gustas, también puedes seguirme en el resto de redes sociales y acompañarnos en el Discord de la comunidad. Les recuerdo que también estamos armando un nuevo Realm de Minecraft para los miembros del canal. Así que yo te quiero mucho y me despido como siempre, deseándote un excelente día.